Amén. Dios les bendiga, hermanos, en esta tarde, bueno, ya casi noche oscura. Le voy a pedir que se ponga de pie. Vamos a dar comienzo a nuestra reunión y a la transmisión a través de las redes sociales, en la página oficial de Ebenecer, en Facebook. Dios los bendiga, Dios les guarde, y vamos a dar comienzo a nuestro servicio. Amén. Y vamos a elevar una oración. Amén. Señor, te damos gracias una vez más por tu grande amor, por tu grande misericordia. Gracias, eterno, porque nos das el privilegio nuevamente de estar en tu casa para honrarte, para glorificarte, para exaltarte, para entonar canción, para ser instruidos a través de tu palabra. Padre eterno, yo te pido que tú seas con nosotros, Padre celestial, que tu Espíritu Santo se acomode en medio de nosotros. Padre, que sea Él el que nos ministre, que sea Él, Padre, el que nos dirija en todo lo que vayamos a hacer, para que su nombre sea glorificado, para que su nombre sea exaltado. Padre, te damos gracias también por aquellas personas que se van a conectar a través de las redes sociales en Facebook. Padre, yo te pido que tu presencia esté con ellos también, que tu Espíritu Santo fluya a través de lo que ellos escuchen, y que tu nombre, Padre, sea glorificado también en las redes sociales. A ti damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza desde hoy y para siempre, siempre reconociendo que te necesitamos y que separados de ti no podemos hacer absolutamente nada. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Y vamos a darle toda la gloria al Rey. Amén. Al que es digno, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús el Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Al que es digno, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús el Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Una vez más, al que es digno, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús el Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Solo a Jesús. Levantemos nuestras manos y levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús el Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús el Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad.
majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Amén. Les bendiga, hermanos. Buenos días, espero que estén muy bien. Le damos gracias a Dios por este tiempo que nos permite pues poder compartir su palabra, que podemos pues recoger nuestros pensamientos en este día para escuchar el consejo de Dios, y pues le doy gracias a Dios por la oportunidad que me da. También pues espero que ustedes estén muy bien y que ahorita también pues podamos estar atentos a la palabra de Dios, a lo que hoy vamos a estar compartiendo. Y pues que sea el Señor glorificado en esta hora, ¿verdad? Que sea el Señor hablando en nuestras vidas y alentándonos y ayudándonos a seguir adelante. Vamos a estar orando para que el Espíritu Santo tome control de este tiempo. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu amor, por tu grande misericordia. Te doy muchas gracias, Señor, porque tú eres bueno, tu misericordia es para siempre, y en esta mañana nos has bendecido con el milagro de la vida. Gracias porque pues tú tienes un propósito para nosotros el día de hoy, y pues con ese propósito nos has despertado esta preciosa mañana. Ofrendamos a ti este tiempo, pongo este tiempo en tus manos, Dios Todopoderoso, para que obres según tu voluntad, que tu Espíritu Santo esté trayendo esa revelación y esa palabra que cada uno de nosotros necesitamos, con la que seremos fortalecidos en esta mañana, Señor. Te ruego que nuestros pensamientos sean llevados cautivos a la obediencia a Cristo Jesús, para estar atentos, Señor, y recibir aquello que tú tienes para nosotros. Espíritu Santo, toma el control y sé tú hablando a nuestras vidas y a nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén. Pues les voy a pedir que abran su Biblia en el libro de Primera de Reyes, capítulo 20. Vamos a continuar con esta historia en estos tiempos de Israel, cuando el rey era Acab. Y hoy vamos a ver una batalla que enfrentó el rey Acab, una guerra que él tenía con los sirios. Es Primera de Reyes, capítulo 20. Vamos a ir leyendo conforme avance la predicación. Dice en el verso 1: Entonces Ben-Hadad, rey de Siria, juntó a todo su ejército y con él a 32 reyes, con caballos y carros, y subió y sitió a Samaria y la combatió. Y envió mensajeros a la ciudad a Acab, rey de Israel, diciendo: Así ha dicho Ben-Hadad, tu plata y tu oro son míos, y tus mujeres y tus hijos hermosos son míos. Aquí vemos que se levanta este enemigo en contra del rey Acab. Nosotros sabemos que el rey Acab no andaba conforme a la voluntad de Dios, no era un rey que buscara la presencia de Dios, no tenía comunión con él, no buscaba a Dios para nada, en verdad no buscaba su consejo. Entonces él viene y en este ámbito espiritual que él tenía, ¿verdad?, recibe este mensaje de el rey de Siria. Ben-Hadad era la autoridad de los sirios. En una ocasión, cuando les compartía acerca del rey Asa, él le pidió ayuda a esta autoridad, a Ben-Hadad. Probablemente no era la misma persona, porque así se le llamaba al rey de los sirios, ese era su nombre, Ben-Hadad, pero hizo una alianza o le pidió un apoyo para que lo ayudara a pelear a detener a los mismos israelitas. Era el rey de Judá, Asa era rey de Judá, Acab era rey de Israel. Y en esta ocasión este rey era muy poderoso, tenían mucho poder y tenía un ejército grande.
Y dice que aquí venía aparte de su ejército, venía con él y 32 reyes con caballos, y subió en contra del rey de Israel. Y aquí hay que prestar atención a lo que dice en el verso 3. Dice: así ha dicho Ben-Hadad, tu plata y tu oro son míos, y tus mujeres y tus hijos hermosos son míos. Y el rey de Israel respondió y dijo: como tú dices, Señor mío, yo soy tuyo y todo lo que tengo. Volviendo los mensajeros otra vez, dijeron: así dijo Ben-Hadad, yo te envié a decir, tu plata y tu oro y tus mujeres y tus hijos me darás. Además, mañana a estas horas enviaré yo a ti mis siervos, los cuales registrarán tu casa y las casas de tus siervos, y tomarán y llevarán todo lo precioso que tengas. Le confirmó el mensaje, porque como que Acab no lo había captado bien. El primer mensaje le mandó a decir que todo lo que él tenía era de él. Y Acab le dice sí, y nos parece, bueno, yo lo leía y digo, ay, Acab, porque el rey de Siria pues tenía mucho poder y de alguna manera estaba sobre Israel, sobre el pueblo de Israel, era un reino que lo superaba. Entonces él decía, pues para estar en paz o decir sí, pues estamos debajo de ti, pero no tomó en cuenta esas palabras que él estaba diciendo, ¿verdad? Iban más allá. O sea, lo que el enemigo le estaba tratando de decir es que él iba a ir a quitarle lo más precioso que él tenía. Y si lo aplicamos en nuestra vida espiritual, esto así obra el enemigo. El enemigo siempre va a querer robar lo más precioso de nuestra vida, lo precioso que Dios nos ha dado. Y este enemigo de Israel, Ben-Hadad, que tenían, era algo que él les había quitado también a los otros reyes de Israel y de Judá, porque cuando Asa pidió esa ayuda de él, se apoyó en este rey, en este imperio, en estas personas, ¿verdad? También le entregó lo más precioso que él tenía. Si leemos aquí en el libro vamos a Segunda de Crónicas, capítulo 16. Segunda de Crónicas, capítulo 16. En el verso 2 y 3 dice, bueno, leamos desde el 1, dice, en el año 36 del reinado de Asa, subió Baasa, rey de Israel, contra Judá y fortificó a Ramá, para no dejar salir ni entrar a ninguno al rey Asa de Judá, rey de Judá. Entonces sacó Asa la plata y el oro de los tesoros de la casa de Jehová y de la casa real, y envió a Ben-Hadad, rey de Siria, que estaba en Damasco, diciendo, haya alianza entre tú y yo, como la hubo entre tu padre y mi padre. He aquí yo te he enviado plata y oro para que vengas y deshagas la alianza que tienes con Baasa, rey de Israel, a fin de que se retire de mí. Así fue como Asa le entregó los tesoros, ¿verdad?, de la casa de Jehová y de la casa real. Le entregó lo más precioso que él tenía. Por eso ese rey aceptó esa alianza, porque le estaba quitando lo demás, lo que era muy valioso para él, y eso lo hacía sentir pues más poderoso y lo hacía sentir con más poder delante del rey de Judá y delante del rey de Israel. Los tenía de alguna manera sometidos, de alguna manera ellos le estaban cediendo en su vida pues mucha importancia, y le cedían ese privilegio de entregarle lo más precioso y lo que eran los tesoros de la casa de Jehová. Ahí vimos que a Dios le desagradó el hecho que hizo Asa esta alianza, y el haberle dado los tesoros, el haberle dado lo mejor al enemigo, por buscar esa ayuda, esa protección que él tenía en Dios, y a Dios le desagradó, ¿verdad? ¿Y qué le dijo? Le dijo Dios a Asa, ¿verdad?, que eso no le había agradado, y como no se había apoyado en él, ahora la consecuencia iba a ser que iba a tener muchas guerras. Muchas guerras eran las que él iba a enfrentar por haberse apoyado en este rey, en el rey Ben-Hadad. Y nosotros debemos de tener cuidado, hermanos, de no entregarle al enemigo lo más precioso que nosotros tenemos.
El enemigo viene, como lo dice en Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Él siempre va a querer venir a robar lo más precioso que tú tienes, lo más precioso que yo tengo. Por eso no debemos bajar la guardia, no debemos de darle ninguna ventaja al enemigo en nuestra vida, porque él no viene a nada más a hacer una amenaza, ¿verdad? Sino que si nosotros le damos entrada, si nosotros le cedemos terreno en nuestra vida, él va a aprovechar eso para venir a robar la presencia de Dios de nuestra vida, que va a querer venir a robar la paz de Dios en nuestra vida, va a querer venir a robar las bendiciones que el Señor nos ha dado, va a querer venir a robar la pureza que tenemos en Dios, la santidad, va a querer venir a robar nuestra comunión con Dios, nuestra santidad, porque Él viene a destruir, ¿verdad? Él viene a destruir, pero nuestro Dios es más grande que Él. Aquí el problema es que estos reyes, lo que podemos aprender de, ¿verdad?, de la vida de ellos, que eran hombres, pues como nosotros, pero hay que aprender de las historias, ¿verdad? Hay que aprender de ellos a qué no hacer, ¿verdad? Ellos cedían este terreno, le daban esa libertad al enemigo para que tomara ventaja y viniera a hacer estragos en su vida. En este caso, le dieron lugar y dice, vamos a leer, bueno, en Efesios 4:27 dice, no deis lugar al diablo. Y nosotros no le debemos dar lugar al enemigo. Dar lugar es como darle espacio en nuestra vida, darle la oportunidad de que venga a querer ganar terreno. No hay que darle lugar porque él no va a desaprovechar la oportunidad para querer quitarnos lo que Dios nos ha dado, para venir a robar los tesoros espirituales de nuestra vida. Si vemos aquí en este desafío o amenaza que le hace este rey a Acab, tu plata, tu oro son míos y tus mujeres y tus hijos hermosos son míos. Dice, además en el verso 6 dice, además mañana a estas horas enviaré yo a ti mis siervos, los cuales registrarán tu casa y las casas de tus siervos y tomarán y llevarán todo lo precioso que tengas. Entonces el rey de Israel llamó a todos los ancianos del país y les dijo, entender y ved ahora cómo no busca sino mi mal, pues ha enviado a mí por mis mujeres y mis hijos y por mi plata y por mi oro, y yo no se lo he negado. Y todos los ancianos y todo el pueblo le respondieron, no le obedezcas ni hagas lo que te pide. Vemos aquí que Acab entendió, ¿verdad? Y le dio cierto temor a lo que este rey le estaba amenazando, lo que le estaba diciendo, que venía dispuesto a hacer. Se dio cuenta de la magnitud del problema en el cual ya estaba. Vamos a esperar tantito que se vayan conectando ya para retomar, porque en la pasada pues estaba por ahí cortando. Entonces vamos a esperar tantito mientras vamos a recordar en dónde íbamos, ¿verdad? Estábamos hablando acerca que el enemigo siempre va a querer venir a robar lo precioso que nosotros tenemos y que no debemos de bajar la guardia y no le debemos ceder terreno en nuestra vida espiritual por ningún motivo. Una de las cosas en las que les podemos nosotros ceder terreno al enemigo, pues también es con esos pecados, esas puertas que le abrimos es el pecado, ¿verdad? Entonces, si nosotros no tenemos cuidado y le vamos cediendo ese lugar, pues él va a venir a hacer estragos en nuestra vida. Tenemos que cuidar lo más precioso, como por ejemplo, si nos quiere robar la pureza, ¿verdad? Entonces tenemos nosotros que cuidarnos, sobre todo ahorita en estos tiempos, gracias a Dios por el internet y todo lo que podemos nosotros usarlo para bien, pero también a veces puede ser una arma para que si no lo sabemos usar
y vemos el diablo nada más anda viendo cómo, y hasta en páginas donde son cristianas o que no tienen por qué haber contenidos pues malos o inmorales, no sé, suben de pronto cosas. Y nosotros tenemos que guardar nuestra pureza, nosotros tenemos que estar tenemos que estar firmes, tenemos que estar, quiero decir, alertas ante todo esto, ¿verdad? Para que no darle una entrada de ninguna manera, porque Acab, la primera respuesta que dio, que Acab le da al rey Ben-Hadad, pues es como que sí, todo como si no pasara nada, y no le pone un alto, ¿verdad? A esas palabras, porque son palabras pues graves, ¿verdad? Y no le pone un alto al principio. Entonces nosotros cuando venga una tentación, o si hemos caído en un pecado, no lo veas como un pecado pequeño porque después es una entrada que tú estás dando y es algo que es gradual, empieza a crecer en tu vida y después te va a hacer mucho daño y te puede llegar a robar el enemigo de tu vida, la santidad, la cual dice la palabra de Dios, que sin la cual pues nadie verá al Señor. Nos puede robar, como les comentaba ahorita, pues la paz, ¿a través de qué? De contiendas, de pleitos innecesarios, que a veces nos enfrascamos en pleitos, en chismes, ¿verdad? Todas estas cosas que son pequeñas, a lo mejor, que las vemos así, pero no, y le damos ese lugar al enemigo. Pero él nunca va a tener lugar en tu vida, en mi vida, si nosotros no se lo concedemos mediante algún pecado, ¿verdad? Mediante un descuido espiritual. Por eso nosotros debemos de estar siempre en comunión con Dios y preparados y alertas, pedirle a Dios ese discernimiento y estar alejados del pecado. Y si estamos batallando con un pecado, si hemos luchado y estás cayendo reiterativamente, o sea, tienes que hacer morir lo terrenal, tienes que hacer morir ese pecado y como se nos ha estado ministrando, ¿verdad? Pues tienes que llevarlo al altar, tienes que eh, deshacerte de ese pecado, o sea, tienes que luchar para que tú puedas salvar tu vida espiritual, tu vida espiritual. Aquí acá, como leíamos más adelante, dice, además mañana a estas horas enviaré yo a ti a mis siervos, los cuales registrarán tu casa y las casas de tus siervos y tomarán y llevarán todo lo precioso que tengas. Entonces el rey llamó a todos los ancianos del país y les dijo, entender y ver ahora cómo no busca sino mal, pues ha enviado a mí por mis mujeres, mis hijos y por mi plata y por mi oro, y yo no se lo he negado. Y todos los ancianos y todo el pueblo le respondieron, no le obedezcas ni hagas lo que te pide. Acá en realidad sí pide el consejo, pero si notamos y ponemos atención, él no busca un hombre de Dios, o sea, un varón de Dios, porque vemos que los reyes cuando tenían alguna dificultad o consultaban directamente a Dios y deseaban, ¿verdad?, tener esa dirección de Dios, deseaban hacer la voluntad de Dios en esa guerra, en esa batalla, iré, Señor, no iré, pero Acab no, y no buscaba a los profetas porque él no se llevaba bien con Elías, a pesar de que ya había visto el poder de Dios cuando Elías pues retó a los profetas de Baal. Acab estaba presente, él fue testigo de todo, pero aún así tenía el corazón tan endurecido y su mente, su corazón estaba en otras cosas y no estaba en buscar a Jehová, no estaba en rendirse a Dios. Dios no era la prioridad de su reinado, o sea, él no buscaba hacer la voluntad de Dios, sino que él tenía sus propios planes, él tenía el corazón muy endurecido y buscaba sus propios placeres. Por eso aquí él no manda traer textualmente que diga que buscaba el consejo de Dios. Sí buscó el consejo de los ancianos, que eran sabios, pero no consultó a Jehová ni mandó pedir la palabra de algún profeta, que en ese tiempo Dios en su misericordia, Dios en su amor, porque Dios es amplio en misericordia, lo rodeó. A Acab tuvo todo, o sea, si vemos la vida de Acab, Acab estuvo rodeado de personas, de profetas que le daban la palabra de Dios para que
él se arrepintiera, o sea, le hacían ver el error de su camino. Y Dios le mandaba su palabra, le mandaba las señales, le mandaba milagros para que él pudiera ver a Dios y que se pudiera arrepentir. Pero Acab tenía su mirada en otras cosas. Y él aquí está preocupado porque pues le van a venir a quitar lo más precioso que él tiene. Ya es una amenaza, una advertencia, algo que va a hacer este rey, y Acab sabía que pues era un rey fuerte, pero no estaba preocupado por su vida espiritual, solamente por lo que él podía perder, pues en sus cosas materiales o lo que él tenía en esta vida, pero nunca se preocupó por su vida espiritual. Y nosotros debemos de preocuparnos primeramente por lo espiritual, ¿verdad? Atesorar y guardar todas esas bendiciones que el Señor nos ha dado, y poner siempre en primer lugar y tener cuidado, guardar nuestra alma, guardar nuestra vida espiritual de toda contaminación y de todo ataque del enemigo. O sea, es lo que nosotros debemos de guardar. Acá no buscaba la voluntad de Dios, él tenía sus planes, él tenía su forma de gobernar. Y si Dios venía, ¿verdad? O sea, él no tomaba en cuenta a Dios como para que lo guiara, sino que de alguna manera a veces el hombre piensa así, ¿verdad? Tienes tus propios planes, o el hombre hace sus propios planes, pero no le pide la dirección a Dios, sino que solamente a veces pues sí, que Dios le bendiga, pero quieren meter a Dios en sus planes en lugar de que nosotros nos metamos en los planes de Dios, pedirle a Dios que nos meta en su plan, pedirle a Dios que nos meta en su voluntad, en su propósito, que lo que estamos haciendo vaya de acuerdo a la voluntad de Dios, que Él sea glorificado y que Él sea honrado y Él bendiga pues los proyectos que podamos tener, pero poniendo a Dios en primer lugar. Y el rey Acab no hacía esto, o sea, él no buscaba a Dios. Y entonces él busca este consejo y pues le dice: no le obedezcas, no hagas lo que te pide. Entonces él respondió a los embajadores de Ben-Hadad: decida al rey mi señor, haré todo lo que me mandaste a tu siervo al principio, mas esto no lo puedo hacer. Y los embajadores fueron y le dieron la respuesta. Y Ben-Hadad nuevamente le envió a decir: así me hagan los dioses y aún me añadan, que el polvo de Samaria no bastará a los puños de todo el pueblo que me sigue. Y el rey de Israel respondió y dijo: decidle que no se alabe tanto el que se ciñe las armas como el que se las desciñe. Y cuando él oyó esta palabra, estando bebiendo con los reyes en las tiendas, dijo a sus siervos: disponeos, y ellos se dispusieron contra la ciudad. El enemigo ya solo estaba buscando o esperando el momento de cualquier situación, ya estaban listos para ir a atacar a Israel. O sea, nada más estaba esperando la respuesta y él iba a ir a atacar a Israel. Lo que el rey Acab le dijo, pues le aventó por ahí un dicho, ¿verdad? De que en pocas palabras quiere decir que no cantara victoria pues antes de tiempo, porque todavía la guerra o la situación no se daba, no tenía todavía la victoria, y esto hizo enfurecer al rey Ben-Hadad. Pero aquí aparece entonces Dios interviene en esta batalla, porque Dios es grande en misericordia, y interviene para con Acab y le manda un profeta. Dice: y he aquí un profeta vino a Acab, rey de Israel, y le dijo: así ha dicho Jehová, ¿has visto esta gran multitud? He aquí yo te la entregaré hoy en tu mano, para que conozcas que yo soy Jehová. Dios le manda a este profeta, no menciona el nombre del profeta en esta ocasión, pero sabemos que había muchos profetas, que Dios había dejado muchos profetas pues que no se habían inclinado delante de Baal anteriormente, y él manda a uno de los profetas ahí a Acab a que le dé esta palabra. Pero si vemos aquí, dice: has visto, dice, he aquí yo te la entregaré hoy en tu mano, para que conozcas que yo soy Jehová. O sea, Dios lo que le está diciendo ya es para que lo conozca, ¿quién? Acab.
Dios desea revelarse a nuestra vida de una manera personal. Y aunque Acab era un rey malo que hacía lo malo delante de Dios, aquí tiene una oportunidad, una nueva oportunidad de las muchas que nos relata la Biblia, que Dios le dio a Acab para que se arrepintiera y para que buscara de él y lo conociera, que lo reconociera en su vida. Nosotros tenemos cada día pues esa oportunidad de ser mejores para Dios, pero en esta ocasión era para que él abandonara ese pecado, ¿verdad? Para que él buscara la voluntad de Dios. Son oportunidades que nosotros no podemos dejar pasar, que el hombre no debe dejar pasar y a veces no las aprovechamos o no valoramos. No, Dios lo iba a respaldar en esta batalla y le dice, he aquí, yo te la entregaré hoy en tu mano para que conozcas que yo soy Jehová. Si cuando el hombre falla, ¿verdad? O cuando hemos fallado o estamos viviendo en una situación que sabemos que está fuera de la voluntad de Dios, que hay pecado o que has estado pecando, no has estado bien con Dios y el Señor viene y interviene en esa situación que pasas, tal vez en esa consecuencia de cómo el enemigo está haciendo estragos en tu vida a causa de ese pecado o de una doble vida, de un pecado oculto, ¿verdad? De una desobediencia, y Dios interviene y Dios te levanta o Dios te defiende. El propósito es para que tú conozcas a Dios, para que tú te arrepientas, para que yo me arrepienta, para que nos demos cuenta quién es nuestro Dios y que podamos cambiar nuestra forma de vivir y aprovechar esa oportunidad que Dios nos está dando para arrepentimiento. Dice vamos a leer en Romanos 2:4. Romanos capítulo 2, versículo 4 dice: ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Entonces, no menospreciemos las riquezas de la benignidad de Dios. Él no nos da conforme a nuestras obras o rebeliones. Intencionalmente tiene este trato con Acab, Dios, para que él reflexione y para que él se acuerde de su Dios y que busque al Dios verdadero. No desplegó, por así decirlo, Dios su ira, que podría haberlo hecho y podría haber también dejado a Acab solo en esa batalla, porque realmente había hecho pecar a toda la nación y andaba mal delante de Dios. Pero Dios en su misericordia, como aquí dice, en esa riqueza, en ese carácter de Dios soberano, que Él tiene misericordia, que Él tiene paciencia, en lo malo que se puede estar haciendo, tiene paciencia, pero no para que persistamos en el pecado, no para que el hombre se corrompa más, no para que el hombre persista, sino para que se arrepienta, para que pueda, esa benignidad es con el propósito de guiarnos al arrepentimiento. Pero ¿por qué no sucede muchas veces, como dice en el verso 5? Por la dureza, por el corazón no arrepentido. Y dice que atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Que el Señor nos ha librado de eso a través de Jesucristo. El Señor extiende su misericordia, ¿verdad? Para que
nuestros pecados son perdonados y que podamos tener la salvación, ¿verdad? Y podamos ser, somos justificados delante de Dios a través del sacrificio de Jesucristo, ¿verdad? Pero una vez ya que nosotros estamos en el camino, pues no debemos de ser condescendientes con el pecado. Tenemos que hacer morir lo terrenal todos los días, no darle lugar al enemigo, porque un día vamos a estar delante de Dios y en Acad podemos ver esto, ¿verdad? Que su corazón se endureció, por eso nunca debemos de ver como que no pasa nada, un hábito, una actitud, un pecado, en nuestra vida, darle lugar porque va a crecer, es como una bola de nieve que va creciendo y se va endureciendo el corazón se va endureciendo y se va cauterizando la conciencia. Dice en Primera de Corintios 10:12, si gustan ir ahí en Primera de Corintios 10:12, dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. O sea, siempre debemos de estar nosotros buscando de Dios, llenándonos de su palabra para no darle lugar al diablo, para nosotros no darle lugar al pecado, no darle lugar a lo que sabemos que desagrada a Dios y tener cuidado, o sea, no porque a lo mejor ahorita estamos bien, vamos a descuidar nuestra vida espiritual. O sea, no podemos relajarnos, ¿verdad? Sino que cada día tenemos que estar buscando de la presencia de Dios para estar fortalecidos en Él. Dice que este profeta vino y le dijo que Dios iba a entregar en su mano a este ejército para que conociera quién era Dios. Y respondió Acab, ¿por mano de quién? Y él le dijo, así ha dicho Jehová, por mano de los siervos de los príncipes de las provincias. Y dijo Acab, ¿quién comenzará la batalla? Y él respondió, tú. Entonces él pasó revista. Aquí vemos a una Acab que atiende a la palabra que le da este profeta y le pasa revista a los siervos de los príncipes de las provincias, los cuales fueron 232. Luego pasó revista a todo el pueblo, a todos los hijos de Israel, que fueron 7,000, o sea, todos los que iban a ir a la batalla, ¿verdad? Y salieron a mediodía, y estaba Ben-Hadad bebiendo y embriagándose en las tiendas, él y los reyes, los 32 reyes que habían venido en su ayuda. Y los siervos de los príncipes de las provincias salieron los primeros, que eran nada más 232. O sea, Dios siempre nos salva, o Dios levanta su nombre, ¿verdad? De las maneras más inexplicables y menos lógicas que podamos imaginar. El ejército de los sirios era muy grande. Y pues los primeros que salieron en la batalla fueron 232 hombres nada más en contra del ejército de los sirios. Pero así Dios le entregó la victoria al rey Acab. Y dice que le dieron esta noticia al rey de Siria. Él entonces dijo, si han salido por paz, tómenlos vivos, y si han salido para pelear, tómenlos vivos. Salieron pues de la ciudad los siervos de los príncipes de las provincias, y en pos de ellos el ejército. Y mató cada uno al que venía contra él, y huyeron los sirios, siguiéndole los de Israel, y el rey de Siria, Ben-Hadad, se escapó en un caballo con alguna gente de caballería. Y salió el rey de Israel e hirió la gente de a caballo y los carros y deshizo a los sirios, causándoles gran estrago. Vino luego el profeta al rey de Israel y le dijo, ve, fortalécete y considera y mira lo que hagas, porque pasado un año el rey de Siria vendrá contra ti. Dios fue fiel y le cumplió a Acab, esperando de Acab pues que un acercamiento hacia Dios, ¿verdad? Un arrepentimiento, que le diera la gloria por la batalla. Pero bueno, Dios, siendo paciente, le manda a decir con el profeta que se prepare, que se fortalezca, porque dentro de un año, y le dice, y mira lo que hagas, porque pasado un año el rey de Siria va a venir otra vez contra ti. Dios le da ese tiempo, ¿verdad? Y le dice, fortalécete, que es lo que nosotros debemos siempre de estar haciendo. Cuando nosotros sabemos que somos débiles en una área,
de nuestra vida, pues el enemigo por ahí nos va a atacar, nos puede estar atacando y a lo mejor no tiene éxito en una ocasión, ¿verdad? Dios nos da la victoria y fracasa y nosotros tenemos que estarnos fortaleciendo porque se puede venir a volver a atacar, o sea, no desiste y vuelve a venir en contra de nosotros para atacarnos y tratar de vencernos una vez más, va a querer lograr ese objetivo. El enemigo, pues siempre anda como un león rugiente, ¿verdad? Buscando a quien devorar y se iba a venir otra vez una batalla contra el rey Acab. Por eso Dios le dice, fortalécete. Nosotros tenemos que estar fortalecidos en Dios, en esa batalla, que ya el Señor nos ha dado la victoria, en esa victoria que nos ha dado sobre el enemigo, en esa área que estábamos luchando, en ese pecado, en esa situación que estaba fuera de la voluntad de Dios. Dios nos ha avanzado, nos ha hecho avanzar, nos ha dado victorias, pues hay que hay que cuidarlas, esas victorias, pero no hay que relajarnos, sino que hay que estarnos fortaleciendo y teniendo cuidado de lo que hacemos, de las decisiones que tomamos, de cómo vamos nosotros a estar fortaleciendo esas áreas débiles en nosotros para que cuando se presente otra vez este ataque, para cuando venga otra vez el enemigo a atacarnos en esa misma área o bajo esa misma tentación, ¿verdad? Porque pues cada quien somos diferentes y pues nos puede venir en las debilidades, ¿verdad? Nosotros ahí estemos fortalecidos, nosotros ahí estemos fuertes en Dios y podamos resistir y podamos obtener la victoria. Pero si tenemos descuidos, si no nos fortalecemos, pues el enemigo va a venir a hacer estragos en nuestra vida. La palabra de Dios dice en Hebreos 5:14, vamos ahí en Hebreos 5:14. Dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Sentidos ejercitados. O sea que te estás ejercitando en lo espiritual, que tú estás leyendo, que estás buscando de Dios, que estás compartiendo su palabra, compartiendo el evangelio, buscando su presencia, ayunando, estudiando, buscando la presencia de Dios, llenándote de Dios. Y tienes esos sentidos espirituales ejercitados, ¿verdad? Y tienes ese discernimiento del bien y el mal. Nosotros debemos siempre de estarnos fortaleciendo, de estar ejercitando nuestros sentidos espirituales para cuando se presente la batalla o cuando vuelva a venir ese enemigo, esa situación a tu vida, pues tú ya estás preparado, tú ya estás fortalecido en Dios. Que vuelva a venir esa tentación, porque sin lugar a dudas va a volver a venir, el enemigo va a querer venir a tu vida. Si algún día cometiste, ¿verdad? No sé, ciertos pecados o las personas que tuvieron algún vicio, ¿verdad? El enemigo de alguna manera quiere venir a reclamar lo que él cree que le pertenece, lo que él cree que era suyo y querer quitarte lo precioso y que vuelvas atrás a ese vicio que ya has vencido, a ese vicio que ya Dios te sacó, llámese alcoholismo, llámese drogadicción, llámese pornografía, llámese, no sé, relaciones malas, ¿verdad? Fuera de la voluntad de Dios, vicios también como los que van a las apuestas y todo eso, de que van a los casinos y cosas así, porque se hacen vicios, ¿verdad? Que es algo que ya destruye la vida de la persona, ese pecado, ¿verdad? Que Dios ya nos ha dado la victoria, que el Señor ya nos ha libertado en Cristo Jesús. Entonces el enemigo viene a atacar y puede querer venir otra vez a meterse en tu vida, ¿verdad? A mi vida, pero nosotros tenemos que estar ya con los sentidos ejercitados y decirle, no, hombre, esa por aquí ya no puedes entrar, ¿verdad? Ya el Señor me ha hecho libre y aquí está la palabra de Dios y pues no caer otra vez en la trampa de Satanás, porque sin duda se vuelve a presentar una batalla, se vuelve a presentar una lucha en esa área. Dice
ve, fortalécete y considera y mira lo que hagas, porque pasado un año el rey de Siria vendrá contra ti. Y los siervos del rey de Siria le dijeron, sus dioses son dioses de los montes, por eso nos han vencido. Mas si pelearemos con ellos en la llanura, se verá si no los vencemos. Haz pues así, saca a los reyes cada uno de su puesto y pon capitanes en lugar de ellos. Y tú fórmate otro ejército como el ejército que perdiste, caballo por caballo y carro por carro, y luego pelearemos con ellos en campo raso. Y veremos si no los vencemos. Y él les dio oído y lo hizo así. Pasado un año, Ben-Hadad pasó revista al ejército de los sirios y vino a Afec para pelear contra Israel. Los hijos de Israel fueron también inspeccionados y tomando provisiones fueron al encuentro de ellos y acamparon los hijos de Israel delante de ellos como 2 rebañuelos de cabras y los sirios llenaban la tierra. Vino entonces el varón de Dios al rey de Israel y le habló diciendo, así dijo Jehová, por cuanto los sirios han dicho, Jehová es Dios de los montes y no de los valles, yo entregaré toda esta gran multitud en tu mano para que conozcáis que yo soy Jehová. De nueva cuenta, ¿verdad? Dios interviene y le hace ver a Acab que él está con él y que no hay enemigo grande para Dios. No hay enemigo grande para Dios. Nada, ninguna situación o ninguna acechanza del enemigo puede más que Dios. Ningún enemigo que se levante en nuestra contra puede más que Dios. Dios muy fácilmente lo derriba, ¿verdad? Pero Dios se quiere revelar otra vez a Acab y le dice para que conozcáis que yo soy Jehová y también para que los sirios vieran que no era como los dioses paganos, ¿verdad? Que ellos tenían tantos dioses que, por ejemplo, era común que pensaran así. Pues si peleó en los montes es porque es un dios de montes, ¿verdad? Ya ven que la gente a veces tiene dioses falsos paganos, que del agua, que de la tierra y tantas cosas, ¿verdad? Que ponen por ahí. Pero el dios del sol, por ejemplo, ¿verdad? Que son dioses paganos. Así por eso ellos pensaban así, dicen, pues como nos ganó en el monte, pues ahora vamos a llevarnos a las llanuras, a los valles. Pero a nuestro Dios, no importa la circunstancia, ¿verdad? Que hay alrededor, nuestro Dios siempre es un Dios de victorias. Con Dios en nuestra vida y en cada batalla que peleamos, siempre tenemos garantizada la victoria. La victoria es de nosotros. ¿Cómo lo va a hacer Dios? ¿Cómo interviene Dios? Tiene sus formas, tiene sus maneras, pero siempre tenemos la victoria. Y nosotros por eso debemos de confiar en Él. No importa la circunstancia, no importa lo que hay alrededor, la estrategia que use el enemigo, ¿verdad? Aquí pensó y dijo, pues ahora lo voy a atacar, ya no en el monte, ahora me lo voy a llevar a los llanos, a los valles, y ahí lo voy a derrotar. Pero si Dios estaba interviniendo, si Dios está interviniendo a favor de nosotros en nuestra vida, no importa la circunstancia y no importa lo que haga el diablo, no importa las estrategias que quiera hacer el enemigo, que esté haciendo ahorita para hacerte caer en desánimo, para derribarte, para detener la obra de Dios en tu vida. No importa lo que haga, Dios nos da la victoria, Dios te da la victoria porque Dios es todopoderoso. No solo te ha librado de una situación, ¿verdad?, en tu vida, de una batalla, que ya tuviste la victoria, Él en todo nos ayuda, ¿verdad? En dificultades que podamos tener en salud, en nuestra economía, ¿verdad? Obviamente en nuestra vida espiritual, en cualquier circunstancia el Señor se hace presente. Pero en cada batalla nosotros lo vamos a ir conociendo y lo vamos a ir conociendo, como aquí dice, para que conozcas que yo soy Jehová. Él es Dios y tiene todo el poder, es todopoderoso para darnos la victoria en cualquier situación, porque Él es todopoderoso y es nuestro Dios. Entonces Dios les dice, no solamente es Dios de los montes, como ellos dijeron, dice, así ha dicho Jehová, por cuanto los sirios han dicho, Jehová es Dios de los montes y no de los valles, yo entregaré toda esta multitud en tu mano para que conozcáis que yo soy Jehová. 7 días estuvieron acampados los unos frente a los otros, y al 7º día se dio la batalla, y los hijos de Israel mataron a los sirios en un solo día 100,000 hombres de a pie,
Los demás huyeron a Afec, a la ciudad, y el muro cayó sobre los 27,000 hombres que habían quedado. También Ben-Hadad vino huyendo a la ciudad y se escondía de aposento en aposento. Entonces sus siervos le dijeron: he aquí hemos oído de los reyes de la casa de Israel que son reyes clementes. Pongamos pues ahora cilicio en nuestros lomos y sogas en nuestros cuellos y salgamos al rey de Israel para ver si por ventura te salva la vida. Ciñeron pues sus lomos con cilicio y sogas en sus cuellos y vinieron al rey de Israel y le dijeron: tu siervo Ben-Hadad dice: te ruego que viva mi alma. Y él respondió: sí. Él respondió: si él vive aún, mi hermano es. Esto tomaron aquellos hombres por buen augurio y se apresuraron a tomar la palabra de su boca y dijeron: tu hermano Ben-Hadad vive. Y vemos aquí cómo Acab pues no tomó una decisión correcta, ¿verdad? Dios le dio la victoria sobre los sirios, le dio, hicieron gran estrago el ejército de Israel sobre los sirios, y vienen a buscar la clemencia con él, ¿verdad? Para que le perdone la vida a Ben-Hadad, y vienen con esa estrategia, pues como que de dar lástima, como que de hacerle que se compadezca, para que le perdonara la vida. Y Acab lo hizo. No, hombre, ni lo dudó. Dice aquí que rápido les respondió: si él vive aún, mi hermano es. Porque Acab pensaba solamente en las cosas terrenales. Por eso él decía: pues mientras menos problemas, o me la llevo en paz ahí con él, a ver qué sale aquí de esta negociación con este rey. Y pues sí, que le perdonó la vida, sin tomar en cuenta a Dios, sin tomar en cuenta que Dios era el que le había dado la victoria, que no había sido por sus fuerzas. No, o sea, realmente era imposible que le hubiera ganado, si no hubiera intervenido Dios en esa batalla. Y Acab no le da la gloria a Dios, no le da la gloria a Dios, no consulta a Dios y le perdona la vida a Ben-Hadad, y hasta le dice que si está vivo, pues que es su hermano. Entonces dice que le dijo: id y traedle. Ben-Hadad entonces se presentó a Acab y él le hizo subir a un carro. Y le dijo Ben-Hadad: las ciudades de mi padre, que mi padre tomó al tuyo, yo las restituiré, y haz plazas en Damasco para ti, como mi padre las hizo en Samaria. Y yo, dijo Acab, te dejaré partir con este pacto. Hizo pues pacto con él y le dejó ir. Esto que hizo Acab obviamente no le agradó a Dios. Vemos que Acab está desaprovechando la oportunidad que Dios le dio de reivindicarse, de arrepentirse, de hacer las cosas como Dios desea que las hiciera, como el rey. Estaba desaprovechando esta oportunidad que Dios le dio y toma esta decisión y perdona a este rey, ¿verdad? Y le concede la vida. Y esto va a traer una consecuencia muy mala para la vida de Acab. Va a traer una consecuencia totalmente de ruina para él, y la consecuencia pues de su muerte por haber permitido, ¿verdad?, que el enemigo lo engañara. O sea, no debemos de permitir que el enemigo nos engañe de ninguna manera. Por eso tenemos que estar, no solamente era fortalecerse en su fuerza física, ¿verdad? Aunque si lo pasamos al espiritual, ¿verdad? Es que en realidad debemos de estar fortalecidos para que el enemigo no nos engañe. Consultar a Dios, porque aquí Ben-Hadad lo engañó. No iba a cumplir ningún pacto, ¿verdad? Ni iba a estar en paz con él, porque no era la naturaleza de ese rey, porque su corazón era así, perverso, y nunca iba a querer hacer una hermandad con él. O sea, si no tenía una ganancia de por medio, él a fuerza quería destruir a Acab y quería llevarse lo más precioso que él tenía. Su meta seguía siendo la misma, ¿verdad?, del enemigo, y necesitaba esa oportunidad de seguir ahí metido en la vida de Acab y tener la oportunidad en un futuro de volver a levantarse, y la tuvo en un futuro. Y ahí es donde vamos a ver esa consecuencia que tuvo Acab. Pero apliquémoslo a nuestra vida, hermanos. O sea, ya si Dios nos ha librado
si Dios ya nos ha dicho acerca de una situación, ¿verdad? En nuestra vida, no volvamos a lo mismo y no caigamos en las trampas de Satanás. Tenemos que estar muy apercibidos en su palabra, escuchando las predicaciones, congregándonos, o sea, nuestra vida bien entregada a Dios, como se nos ministraba, ¿verdad? En totalidad, totalmente entregada a Dios, y el enemigo no tiene lugar en nosotros, no hay lugar para él porque estamos llenos de la presencia de Dios y discernimos la obra del maligno. Pero si tenemos los descuidos, pues se va a levantar y vamos a volver a quedar otra vez cautivos o enlazados en esto que le pasó acá, por ejemplo, ¿verdad? Pues Dios nos ayude a que no nos suceda, ¿verdad? Y si alguno, ¿verdad? De los que nos escuchan o nos ven, pues ha estado pasando situaciones semejantes en una lucha con el pecado y Dios te ha ayudado y has pasado por tribulaciones, muchas a lo mejor a consecuencia del pecado, otras tal vez no, pero Dios ahí ha estado porque han estado orando por ti, porque han estado intercediendo, porque el Señor ha extendido su misericordia. No desaproveches la oportunidad, no desaproveches la oportunidad porque pues un día ya no puede estar, ¿verdad? Porque no somos eternos aquí en esta tierra, porque todo lo que hacemos tiene consecuencia y tenemos nosotros que aprovechar la misericordia de Dios, el perdón que nos ofrece y que pasa por alto, ¿verdad? Esos pecados que nosotros hemos cometido, perdonándolos y cubriéndolos con la sangre de Cristo, ¿verdad? Dice en el Salmo 103:8. Dice en el Salmo 103:8, dice, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Y lo dice en Romanos 3:25. Romanos 3:25. Dice, a quien Dios, hablando de Jesús, dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, ¿verdad? Dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo, el justo, y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Entonces, si Él ya hasta el día de hoy nos ha dado vida, hermano, pues ha sido por su misericordia, y cualquier hábito, pecado, lugar que le hemos dado al diablo, o sea, es para que nosotros no lo permitamos y cambiemos, ¿verdad? En nuestra manera de vivir y atendamos a esa oportunidad que Dios nos da de arrepentirnos. Y si estamos firmes, gloria a Dios, bendito sea Dios, porque sin lugar a dudas que nos ha ido ayudando, ¿verdad? A lo largo de nuestro caminar y nos ha sido paciente para con nosotros y cuidarnos, nunca hay que descuidarse porque el enemigo se disfraza, dice la palabra de Dios, aún como un ángel de luz. Nosotros siempre bien fortalecidos en el Señor, ¿verdad? Y en el poder de su fuerza, como se nos ha estado ministrando también, fortaleceos en el Señor, ¿verdad? Y en el poder de su fuerza para que podamos resistir los ataques del enemigo, ¿verdad? Todas esas acechanzas que vienen en nuestra contra. Y la verdad se siente muy bien, ¿verdad? No me va a dejar mentir que cuando viene esa prueba otra vez, ¿verdad? O esa situación, o ese, más bien no prueba, sino esa tentación de parte del enemigo, ese ataque, ¿verdad? Y tú ahora lo puedes, que lo pasaste anteriormente y ahora puedes decir, pues no, ¿verdad? Y Dios te ha fortalecido y tienes esa determinación y guardas ahora sí tu vida en esa área y es una grande victoria y un gozo en el espíritu, un gozo espiritual, ¿verdad? Porque has podido vencer, has podido conquistar esa área en tu vida, has podido conquistarla y el enemigo por ahí ya lo has podido vencer. Pero siempre es una constante fortalecimiento y búsqueda de Dios para no darle ese lugar al enemigo en tu vida y cuidar lo más precioso que tú y yo tenemos, porque el enemigo pues lo va a querer robar
lo va a querer destruir, ¿verdad? Pero pues mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. No le demos lugar al enemigo. Entonces Acab le perdona la vida y es engañado, ¿verdad? Por Ben-Hadad y después se vuelve a levantar. Pero ¿qué es lo que Dios le dice a Acab por esto? Dice entonces un varón de los hijos de los profetas dijo a su compañero por palabra de Dios, hiéreme ahora, mas el otro no quiso herirle. Él le dijo, por cuanto no has obedecido a la palabra de Jehová, he aquí que cuando te apartes de mí te herirá un león. Y cuando se apartó de él, le encontró un león y le mató. Luego se encontró con otro hombre y le dijo, hiéreme ahora. Y el hombre le dio un golpe y le hizo una herida. Y el profeta se fue y se puso delante del rey en el camino y se disfrazó poniéndose una venda sobre los ojos. Y cuando el rey pasaba, él dio voces al rey y dijo, tu siervo salió en medio de la batalla, y he aquí que se me acercó un soldado y me trajo un hombre diciéndome, guarda a este hombre y si llegare a huir, tu vida será por la suya o pagarás un talento de plata. Y mientras tu siervo estaba ocupado en una y en otra cosa, el hombre desapareció. Entonces el rey de Israel le dijo, esa será tu sentencia, tú la has pronunciado. Pero él se quitó de pronto la venda de sobre sus ojos y el rey de Israel conoció que era de los profetas. Y él le dijo, así ha dicho Jehová, por cuanto soltaste de la mano el hombre de mi anatema, tu vida será por la suya y tu pueblo por el suyo. Y el rey de Israel se fue a su casa triste y enojado y llegó a Samaria. El profeta pues le trajo la palabra de Dios y hizo por ahí una escena para que él lo comprendiera más, porque así era común que los profetas llevaran también los mensajes, ¿verdad? A los reyes, el mensaje que Dios les estaba dando. Y hay un ejemplo aquí, hay una enseñanza. Cuando el profeta le dice a su compañero que también probablemente era profeta, que le pidió que lo golpeara y no quiso golpearlo, tal vez porque vio que era de los profetas, pero el profeta le estaba diciendo, Dios lo ha dicho, ¿verdad? Y no atendió a la voz y vemos ahí como que un león lo hirió, pero eso nos enseña que si esa consecuencia tuvo en ese momento que no obedeciera a la voz del profeta, la consecuencia para Acab, cuál iba a ser también, era más grave porque no había atendido a la voz de Dios. No estaba atendiendo a la instrucción de Dios, ¿verdad? De terminar con este rey y que Dios le iba a entregar la batalla. Entonces, por eso el profeta hace esto y se presenta como un soldado, ¿verdad? Que estaba herido en la batalla. Y acá vemos su reacción. En la reacción de Acab no es de arrepentimiento, estaba triste y enojado porque podía ver él pues que no hacía lo correcto delante de Dios, pero no tenía nada de intención de su parte de arrepentirse. Entonces eso sí lo hacía sentir mal porque la palabra de Dios pues iba directa y Dios le dijo la sentencia, ¿verdad? Que iba a ser su vida por la del rey, pero la frustración que él sentía era porque se enojaba por esa palabra, porque no era como él quería y porque él no quería un compromiso con Dios. O sea, realmente él no quería un compromiso con el Señor, no quería hacer la voluntad de Dios. Por eso el pecado es muy engañoso, y necesitamos, ¿verdad?, del Espíritu Santo. Gracias a Dios que un día se reveló a nosotros el Señor, ¿verdad? Pero yo sé que Dios ha tenido mucha misericordia de mí, mucha misericordia de nosotros, y el Señor no quiere que la despreciemos o que la desperdiciemos, sino que atendamos a su llamado cuando el Señor nos habla y nos podamos arrepentir. El Señor nunca desprecia un corazón contrito y humillado, y acá en esta ocasión pues no mostró ese arrepentimiento, sino que en su carne, ¿verdad? Él se enojó y se fue muy, muy enojado a su casa y triste. ¿Cuál fue el desenlace de Acab a causa de esto? Bueno, él vuelve a tener una batalla, pero es una batalla muy larga, como para otras predicaciones, muchas predicaciones de ahí, que vuelve a tener un enfrentamiento. O sea, 3 años después vuelve
Ben-Hadad y vuelve el rey de Siria y vuelve y dice, ¿verdad? Vayan directo al rey de Israel. O sea, ya era algo personal con él. O sea, yo a fuerza él quería ver muerto a Acab y quería destruirlo. O sea, van a ir directo a él, no hagan caso a los demás, ustedes van contra él. Esta sentencia también, pues Dios la permitió porque ya era una consecuencia, ¿verdad? Del endurecimiento del corazón de Acab y de no arrepentirse para con Dios. Y así pasó, ¿verdad? Su muerte en esa batalla, dice que Acab todavía ahí por ahí hizo una trampa, ¿verdad? De que quería que lo confundieran con el rey de Judá, con Josafat. Pero fue una flecha que fue a la aventura, o sea, ni siquiera sabían que él era el rey porque iba disfrazado. Y ahí fue herido y murió Acab en su carro. Cuando yo leía su muerte me sentía bien triste cuando estaba leyendo porque yo veía y digo, cómo no pudo aceptar la misericordia de Dios y siendo rey, pues tuvo una muerte deshonrosa, ¿verdad? Una muerte deshonrosa a causa de su corazón endurecido, a causa de que no atendió a la misericordia de Dios. Y entonces atendamos siempre, siempre a la misericordia de Dios y sigamos adelante. Y les vuelvo y les repito, las personas, ¿verdad? Que sí, porque solamente Dios sabe su relación personal con cada uno de nosotros. Aprovechemos la misericordia de Dios, porque el Señor, la paciencia que nos tiene no es porque sea permisivo con el pecado, sino porque quiere que nosotros nos arrepintamos y estemos bien delante de Él, para que Él pueda derramar su gloria y que Él pueda ser glorificado a través de tu vida y de mi vida. No es para que tú, una vez que el Señor te ha librado de situaciones bien difíciles hasta a punto de morir, como acá anterior en las batallas, vuelvas otra vez a pecar y no reacciones. Y a veces se queda uno así de que, por favor, cuando yo leo las historias de los reyes o así, digo, quiere uno decirles de reacciona acá, por favor, reacciona. O sea, mira la oportunidad que estás teniendo, es invaluable, mira el tamaño de oportunidad que Dios te está dando, no lo desaproveches, no lo desaproveches. Y sin embargo, pues Acab no atendió, ¿verdad? Y cuántas personas tal vez han tenido esta situación y terminan sus vidas de una manera pues que Dios no deseaba, que es deshonroso, y Dios tenía otros planes. Si tan solo se hubieran acercado y hubieran aprovechado esa misericordia, no importando su condición, sino, o sea, que sabiendo que Dios es amplio en perdonar, ¿verdad? Obviamente, arrepentimiento es un cambio de vida, ¿verdad? Implica cambiar y buscar la santidad, pero es algo que Acab no quería hacer, es algo que él quería, los placeres que tenía en el reinado y toda la vida de pecado que él llevaba fuera de la voluntad de Dios. Y qué triste que hay en personas, en hombres, ¿verdad? Que aunque Dios les ha hablado, porque Dios les ha mandado profetas, Dios les ha mandado palabra, y te manda palabra por unos hermanos y se alejan de Dios, y siempre está Dios mandando y mandando y mandando y mandando, y no vienen al arrepentimiento, ¿verdad? Una vez librados de esa situación, siguen en su vida alejada de Dios, y eso pues es muy lamentable, muy triste. Y bueno, Dios es bueno, Dios es bueno, porque Dios a todo nos da la oportunidad, a todo nos da la oportunidad para buscarle y para tener una vida agradable delante de sus ojos. Él es bueno, Dios es muy misericordioso. Si nosotros vemos aquí en los reyes, vemos la misericordia de Dios. Siempre vamos a ver su misericordia extendida para que el hombre se acercara, para que el rey se acercara, que el pueblo se acercara y estuviera en comunión con él. Dios nos ama, ¿verdad? Con un amor eterno, ¿verdad? Por eso Él habla, por eso Él es paciente, pero todo tiene consecuencias. Y si nosotros no atendemos la oportunidad, no sabemos si el día de mañana vamos a tenerla, ¿verdad? Entonces, por eso nosotros tenemos que atender al consejo de Dios y buscar su voluntad y aprovechar esa misericordia que Dios tiene para con nosotros en nuestra vida.
por increíble que parezca, Acab en un momento sí tuvo un momento de humillación, el rey Acab, cuando Jezabel mandó matar a Nabot. Usted la puede leer después tranquilamente. Acab y la viña de Nabot, que es el capítulo 21, se encaprichó por una viña, ¿verdad?, que no era de él, y como estaba muy enojado y frustrado y triste porque él quería esa viña, su esposa vio que él estaba así. Esta Jezabel vio que él tenía el semblante que andaba muy triste y dijo, ¿qué pasa? ¿Por qué estás así? Y él dijo, no, es que Nabot no me quiso vender la viña. Entonces, ¿por qué? Porque Nabot sabía la forma de vivir de Acab, que no agradaba a Dios, era un rey que no agradaba a Dios, ¿verdad? Impío. Entonces él no quería que su heredad la tuviera una persona así, porque él pues era temeroso de Dios y no le iba a dar, fíjense ahí, ¿verdad? La enseñanza, él era temeroso de Dios y no le iba a dar su tesoro, no le iba a dar su heredad, su herencia, lo que para él era precioso, tenía un gran valor, no se lo iba a dejar a una persona que fuera impía, ¿verdad? Que no andaba conforme a la voluntad de Dios y no se lo quiso vender, aunque era el rey, pero él sabía que andaba fuera de la voluntad de Dios. Y eso lo enojó mucho. Entonces Jezabel hizo todo un plan perverso y mata a este Nabot con testigos falsos y todo, muy mala, muy cruel. Y lo mataron y le quitaron su viña. Y esto fue el colmo, ¿verdad? Dios siempre va a ser justo. Dios es justo y Dios le hizo justicia a Nabot. Y ya estaba colmado de maldades este matrimonio delante de Dios, ya esto era demasiado, ¿verdad? Y Dios ahí es la gota que derrama el vaso, como quien dice, y Dios les manda el juicio, les da las palabras del juicio para su vida, para Jezabel y para Acab. Y cuando ellos escuchan el juicio de Dios por parte de Elías creo que es el que les da estas palabras, dice en el verso 21 del capítulo 21, dice, he aquí yo traigo mal sobre ti y barreré tu posteridad y destruiré hasta el último varón de la casa de Acab, tanto el siervo como el libre en Israel, y pondré tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Baasa, hijo de Ahías, por la rebelión con que me provocaste a ira, y con lo que has hecho, y con que has hecho pecar a Israel. De Jezabel también ha hablado Jehová diciendo, los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. El que de Acab fuere muerto en la ciudad, los perros lo comerán. Y el que fuere muerto en el campo, lo comerán las aves del cielo. A la verdad, ninguno fue como Acab, que se vendió a hacer lo malo delante de los ojos de Jehová, porque Jezabel su mujer lo incitaba. Él fue en gran manera abominable, caminando en pos de los ídolos, conforme a todo lo que hicieron los amorreos, a los cuales lanzó Jehová de delante de los hijos de Israel. Y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre su carne, y ayunó, y durmió en cilicio, y anduvo humillado. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita, diciendo, ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días. En los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. Aún ahí podemos ver la misericordia de Dios, que Él ve el corazón, ¿verdad?, del hombre, y vio que en esa ocasión Acab sí se humilló delante de su presencia. Hasta ahí, hasta que escuchó el juicio de Dios tan grave, o sea, este juicio de Dios, fue que él entró en razón, fue que se dio cuenta, y dice que rasgó sus vestidos, ayunó, se puso en cilicio, ¿verdad? Pero fue hasta que escuchó el juicio de Dios, que ya no se iba a detener este juicio. Simplemente Dios tuvo misericordia y no trajo el mal en sus días, sino que en los días de su hijo. Pero acá pagó esas consecuencias. La muerte fue así como se dice aquí, así fue en Jezabel, así fue en él. Y lo vemos como él murió en esta batalla que viene en el capítulo 22, como él muere desangrado. Acá murió desangrado en un carro de la batalla donde lo hirieron. La batalla duró y él estaba herido y se fue desangrando durante
varias horas en lo que termina la batalla, ahí murió, y de esa sangre, ¿verdad?, que se iba, dice que pues eran en cosas inmundas. Esa fue algo muy deshonroso para, para un rey. Entonces, hasta que escuchó el juicio, nosotros no nos esperemos hasta ahí. No esperemos hasta que veamos la gravedad, ¿verdad? Del pecado, de las malas decisiones, sino que atendamos a Dios en su misericordia. Si tú hoy estás bien, gracias a Dios, si el Señor te ha librado, y si el Señor te ha dado una nueva oportunidad, pues no la desperdicies, ¿verdad? Sino que vuélvete a Jehová, tu Dios, y que todos los días nos podamos volver a Él, a su palabra, que podamos seguir avanzando y creciendo en su camino y estar siempre fortalecidos contra el enemigo, sabiendo que tenemos un enemigo, pero que tenemos que estar firmes en Jesús para no caer presos de sus trampas, porque el enemigo viene a hurtar, matar y destruir. Entonces necesitamos nosotros fortalecernos en Dios. El enemigo no tiene misericordia, ¿verdad? Si la gente que le cede su voluntad al enemigo, porque dice que muchos están sujetos a su voluntad, el enemigo no tiene misericordia, ¿verdad? Simplemente destruye a las personas, ¿verdad? Pero nosotros que tenemos a Cristo, ¿verdad? Tenemos la victoria sobre Él. Entonces sigamos adelante, hermano, sigamos adelante, y que esto nos sirva de ejemplo para que nosotros atendamos siempre a la voz del Señor y podamos siempre examinar nuestros caminos con la palabra del Señor y atender a su palabra, atender a su consejo. Y que esa misericordia, ¿verdad?, que ahora nosotros la disfrutamos, ¿verdad?, pues pueda ser extendida hacia aquellas personas, ¿verdad?, que no conocen a Dios, pues llevándoles la palabra de Dios, ¿verdad? Y si tú has estado batallando, ¿verdad?, con alguna situación, y has sido permisivo con algún pecado, con algún hábito que tú sabes, el Espíritu Santo te ha hablado, Dios te ha hablado, porque Dios siempre nos habla, pues yo creo que tienes que cortar con todo eso para que puedas avanzar y no vengan consecuencias que después te puedas estar lamentando en un futuro, graves, que puedan truncar incluso tu propósito, tu llamado en Dios y para tu descendencia, ¿verdad? Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos ayude siempre, ¿verdad?, a poder permanecer en su camino y a valorar su presencia. Padre, en esta hora te damos muchas gracias por tu grande amor, por tu grande misericordia, por tu grande poder, Señor. Te pedimos en esta mañana, ¿verdad?, que podamos siempre tener nuestros sentidos espirituales ejercitados, Padre, para no volver al error de los caminos que llevamos en algún momento de nuestra vida, para no ser permisivos con el pecado, con las trampas del enemigo, que podamos, Señor, siempre buscarte y ponerte en primer lugar en todas nuestras decisiones que tomemos, siempre seas tú el que nos dirige, que siempre podamos buscarte a ti ante cualquier cosa que vayamos a iniciar, en las amistades que tomamos, Señor, con quien nos vinculamos, con quien nos relacionamos, qué personas estamos atrayendo a nuestra vida, qué personas estamos dejando entrar en nuestra vida, o hemos dejado entrar, que a lo mejor hemos visto que no han sido de bendición, sino que más bien han sido de tropiezo, Señor. Ayúdanos a tener discernimiento para poder nosotros apartarnos de lo que tú deseas que nos apartemos, para poder crecer. Ayúdanos, Dios mío, a vencer el pecado, la tentación, Señor. Todo aquello que nos quiera apartar de ti, la pereza, Señor, la murmuración, todas aquellas cosas por las cuales, Señor, dice tu palabra que tu ira, Señor, viene sobre los hijos de desobediencia. Padre, ayúdanos a hacer morir lo terrenal en nosotros, Padre Santo, para que podamos tomar decisiones conforme a tu voluntad, que podamos ponerte como prioridad, Señor, en cada decisión. Yo te pido que si algún hermano, ¿verdad?, está batallando en algún área de su vida, Señor, pues tú le ayudes, le fortalezcas y que pueda atender a este consejo de tu palabra, Señor, y no esperar a que la situación se agrave, no esperar a que vengan consecuencias
difíciles, duras, irreversibles, Dios mío, en su vida, sino que pueda atender al consejo de tu palabra, porque tu deseo, Señor, es bendecirnos, tu deseo es mostrar misericordia, tu deseo es que nosotros exaltemos tu nombre, que a través de nosotros brille tu gloria, que brille tu gozo, que brille tu santidad, que brille tu pureza, Señor, que brille, Señor, el testimonio de Jesucristo. Tú deseas que a través de nosotros pues sea conocido tu nombre, Señor, derramar tu poder, Señor. Ayúdanos cada día a fortalecernos en ti, Señor, y a estar firmes contra las acechanzas del enemigo, Señor, sabiendo, Padre, que tú nos has dado las armas espirituales y que tenemos la victoria asegurada, Padre, en tu nombre, Señor Jesús. Todo te lo pido en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Pues Dios les bendiga, hermanos. Fue un gusto poder compartir esta mañana este mensaje y los esperamos en la tarde a las 6 para nuestro culto vespertino. Dios les bendiga.